Continuando con el curso de electrónica básica, en esta oportunidad vamos a ver el transformador. Mi nombre es Stanley Lima, comenzamos. Bueno, podemos observar cómo luce físicamente el transformador y cuál es su simbología. En la simbología fíjense que tiene en realidad dos bobinas y en el núcleo tenemos hierro o metal. Prácticamente lo que hace el transformador es transformar una tensión a otra. Por ejemplo, puede que entre 220 voltios de tensión en una bobina y en la otra bobina va a salir un valor inferior o superior. Entonces se podría decir de alguna forma amplificar lo que es la tensión o disminuir la tensión. Prácticamente estas bobinas no están conectadas entre sí. Entonces lo que pasa es aquí un fenómeno magnético que se llama inductancia electromagnética. En sí prácticamente cuando ingresa tensión o voltaje en una bobina, esta bobina crea un campo magnético que es amplificado por el núcleo de hierro y ese núcleo magnético hace que se genere tensión en la otra bobina. Entonces a este fenómeno se lo llama inductancia electromagnética. Y gracias a eso la tensión puede transformarse. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede alimentar con energía un lado de la bobina y por ese lado transmite, digamos, este flujo y la otra bobina emite tensión y podemos calibrar. Aquí podemos ver que la bobina de abajo es la bobina que va a ingresar tensión. A esa bobina se la denomina bobina primaria. Y en la parte superior tenemos otra bobina por donde va a salir la tensión transformada y a esa bobina se la denomina secundaria. Este es un ejemplo, miren, puede ingresar 220 volts y en este caso está saliendo 12 volts por la secundaria. Pero podemos variar estos valores. Eso depende mucho del grosor que vaya a tener esta bobina. Por otro lado, las vueltas que vayan a dar al núcleo. Y por otro lado, la sección o el área que tiene el núcleo. O sea, el metal que está pasando entre las bobinas. Esas fórmulas se avanzan en otra asignatura que se denomina rebobinado de transformadores, en donde se analiza prácticamente el comportamiento y las variantes matemáticas que se puede hacer con esto. Bueno, en sí hoy en día los transformadores se utilizan en prácticamente muchas cosas. Por ejemplo, en lo que es el envío de las centrales eléctricas hasta la ciudad, se aplica transformadores para controlar la tensión. También cuando llega ya a la casa normalmente llega a 220 de tensión, entonces igual cada uno de nuestros componentes electrónicos tiene su transformador para que trabaje con la energía necesaria. Bueno, también en el arco de soldadura se utiliza un transformador. Es interesante las aplicaciones que se le dan al mismo. Físicamente el transformador luce de la siguiente forma. Aquí tenemos un transformador. Ahí tiene por un lado una bobina y por el otro lado otra bobina también y sus terminales. Fíjense, siempre está recubierto de este material, un metal sí o sí, para que pueda crearse una fuerte inducción y se logre el objetivo. Aquí también tenemos un enchufe a 220. Vamos a medir que realmente esté ingresando a 220. Recuerden colocar el tester en esta parte de acá. Tensión alterna o corriente alterna y yo lo voy a colocar al máximo rango, en este caso a 700. Entonces yo puedo conectar por los chicotillos un voltaje corriente alterna de 700 o menos. Entonces hacemos el enchufe. A ver, agarramos los chicotillos y lo vamos a conectar directamente a tensión. A ver un ratito. Bueno, ahí está. Nos está marcando en este momento 206 voltios. Muy bien. Vamos a conectar
Gracias a esto, miren, son dos cocodrilos por un lado y un enchufe al otro lado. Entonces, a la bobina primaria le vamos a conectar 220 voltios de tensión. Ahí está. Ahora, la bobina primaria está energizada. Entonces vamos a medir cuánto de tensión nos está mandando la bobina secundaria. Entonces para eso simplemente conectamos los chicotillos. A ver, nos indica 19, 18, 19 voltios aproximadamente. Entonces se podría decir que este transformador transforma 220 de tensión a 20 voltios. Muy bien, ya después esos 20 voltios ya se trabaja tal vez para rectificación o para volverlo a corriente continua. Básicamente de esa forma trabaja el transformador. Bueno, en sí algo importante de rescatar es que mientras más tiempo vaya haciendo esta operación, lo que es el transformador, también va a calentar la parte metálica. Eso es porque al energizar, o se podría decir, al hacer lo que es esa inducción por medio del metal, del núcleo, este también va liberando energía en forma de calor. Entonces, mientras más tiempo vaya haciendo la transformación, entonces va a calentar también. Entonces, en el caso de que se vaya a usar un transformador por mucho tiempo, es bueno o necesario colocar también equipos de refrigeración, ya sean ventiladores o también elementos que puedan disipar el calor, disipadores.